Todavía la introducción a el libro que vamos a estar estudiando por varias semanas. Es un libro chiquito, así que no nos va a llevar meses como nos fue en Hebreos. Este, Sin embargo, espero que puedan disfrutar de estudiar un libro más de las Escrituras. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Filipenses 1, 12 al 14. Dice la palabra de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde, noche, porque nos has concedido la vida. Gracias, Señor, por toda tu bondad para con nosotros. Esa bondad y tantas bendiciones que tú has derramado en nuestras vidas es inmerecida. Merecíamos el infierno. En Cristo tenemos salvación. Y cada bendición que tenemos no la ganamos, nos las has concedido por gracia. Pero también, Señor, ayúdanos a reconocer que en los momentos difíciles y complicados de nuestra vida, aún ahí podemos dar gloria a ti, porque no nos estás dando lo que merecemos, y los sufrimientos que tengamos aquí no son nada comparables a lo que hubiéramos merecido si no hubiera sido por Cristo. Bendice, Señor, este tiempo, cuida de mis hermanos, especialmente aquellos que tienen luchas y los que no están hoy aquí por causa de salud, por causa del trabajo. Señor, que tú les animes, les fortalezcas en esta noche. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estábamos viendo que el tema del libro de Filipenses es la humildad en el Evangelio, una actitud que se convierte en la base de muchas acciones que hacemos nosotros en la iglesia. Y pensando en la humildad, en primer lugar vemos la necesidad de tener humildad o se muestra humildad cuando se sufre pacientemente. Una de las maneras en que demostramos humildad es soportando el sufrimiento por causa de Cristo, de una manera paciente. Vemos en esta escena que está Pablo escribiendo, él está en la cárcel. Y no está en la cárcel por ladrón, no está en la cárcel por haber cometido algún delito. Está en la cárcel por haber predicado el Evangelio. Cualquiera diría, cualquiera que si alguno de nosotros tuviera que sufrir alguna situación semejante, probablemente protestaríamos diciendo, ¿por qué lo hago yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Quizás por predicar el Evangelio o por vivir como cristiano, padecemos alguna enfermedad después, o perdemos dinero o algo similar, y quizás la reacción natural sería, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo estoy sirviendo, o si yo estoy participando, o si ahora le estoy echando ganas para seguir a Cristo, ¿por qué me pasa esto a mí? Pablo tendría más razones para decir por qué me pasa esto a mí. En lugar de escribir esto, hubiera dicho, quiero que sepáis, hermanos, que no es justo que me esté pasando esto, no es justo que por estar predicando el Evangelio ahora estoy en la cárcel, no es justo que esté pasando por estas tribulaciones por andar ayudándolos a ustedes. No dice eso, ¿verdad? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Está diciendo gracias a Dios, porque a pesar de que estoy preso, el Evangelio sigue corriendo. A pesar de que estoy pasando un momento difícil, Dios todavía puede ser glorificado. Es algo así como si a alguno de ustedes en el futuro por predicar el Evangelio le toca pasar por el hospital, puede decir gracias a Dios por ello, porque aún en el hospital Dios puede seguir siendo predicado en este lugar y afuera. Pero solamente la humildad que produce el Evangelio, da estas reacciones.
El orgullo de nosotros dice, no, no es justo. Yo estoy sirviendo, entonces yo merezco que. Yo estoy ayudando en la iglesia, yo merezco. Yo estoy aprendiendo más de Cristo y estoy tratando de hacer las cosas bien, así que yo merezco. Pero cuando vamos a lo que merecemos, podemos decir, aún esto, gracias a Dios por ello. Dice versículos 21 al 24 del mismo capítulo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Piensen en estos versículos que muestran la actitud de Dios, de un cristiano ante las circunstancias. Si padezco y aún así me tengo que quedar, que sea para la gloria de Dios. Si me voy, que sea para la gloria de Dios. No me aferro a la vida que a fuerza tiene que ser así, pero me quedo, y si me quedo, es para ser de bendición. A veces queremos como cristianos, pensamos que como cristianos somos merecedores de cosas. Especialmente si en algún momento, o para todos los que están aquí, a los que participan, a los que sirven, a cada uno de nosotros pensamos que por el hecho de participar o de tener intenciones de participar o de querer servir a Dios, por eso merecemos estar siempre sanos, estar siempre libres de problemas, estar siempre con capital. Y cuando vienen estas cosas, cuando viene la enfermedad, cuando viene la pobreza o cuando vienen las dificultades, reaccionamos pensando es que no lo merezco. Es que no es justo. Pero ahora pensemos por un momento en qué merecíamos. El infierno, ¿verdad? Eso era lo que merecíamos. Así que estar enfermos 5, 6, 7 días, 1 año, 80 años, 40 años, no es nada comparado a la eternidad en el infierno. ¿Ya se fijaron? Es muy diferente. Podemos estar un poco con problemas de salud, sirviendo al Señor y de todas maneras podemos gozarnos porque lo que merecíamos no lo tenemos. Decimos, no, es que no es justo, yo estaba ayudando en la iglesia y merezco estar sano, yo estaba en la iglesia y merezco tener mi dinero y etcétera. Y no nos damos cuenta que la peor circunstancia de nuestra vida aquí no se compara a la eternidad en el infierno allá. Lo que merecíamos no lo tenemos por gracia, por medio de Cristo. Las incidencias en esta vida son pasajeras. A veces se nos pierde la perspectiva. Pero la humildad en el Evangelio nos recuerda el hecho de que merecíamos el infierno y Dios no nos los da por gracia y las cosas que nos pasan ahora nos ayudan para bien, para reflejar el carácter de Cristo. Así que podemos dar gracias a Dios. En realidad el sufrimiento no debería de producir egoísmo, sino humildad. Dice Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Desde el 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por un momento piensen, la humildad nos lleva a recordar que por pura gracia Dios se preocupa de nosotros independientemente de las circunstancias. Y no quiere decir que siempre nos va a dar pollo rostizado. No quiere decir que siempre les va a dar caviar y
bacalao y esas cosas que comen. A veces puede que no haya más que una tortilla con sal, y aún allí podremos ver la gracia de Dios. A veces no va a haber más que una telera con agua o incluso nada. Y podemos dar gracias a Dios porque en realidad lo que merecíamos era absolutamente nada y completamente fuego ardiendo alrededor de nosotros. Un día de no comer no se compara a toda una eternidad en el infierno. Un día de comer simplemente un panecito con agua o un trocito de telera no se compara con el infierno. Así que podemos dar gracias a Dios de que con poco o a veces con mucho, Dios se preocupa de nosotros. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo les exhorta a los filipenses. Él padece cosas, pero les dice, ustedes también lo van a hacer. La vida cristiana no es fácil, no es sencilla. No es algo que podemos decir, si alguien les llegó a decir que si usted creía en Cristo, una vez que reciba a Cristo, todo va a salir color de rosa, va a poder ver flores en el campo, pajaritos volando y cantando de una manera preciosa, siempre va a tener todas sus necesidades suplidas, nunca se va a enfermar. Es más, si usted sirve al Señor, usted jamás va a padecer cosas. Quien le haya dicho eso le mintió. La vida cristiana es difícil. Pero cuando nos recordamos lo que realmente merecíamos, entonces podemos llegar a la conclusión. La peor circunstancia que vivamos aquí, de salud, financiera o de situaciones con otras personas, la peor circunstancia aquí no se comparará jamás con lo que realmente merecíamos. Y merecíamos el infierno. Pero en Cristo Jesús no lo obtuvimos. Así que cualquier circunstancia aquí es pasajera. Vamos a casa. Y además, por pura gracia, el Señor está con nosotros a nuestro lado. Sea que usted esté pasando por momentos difíciles, inclusive sea si se queda sin trabajo, está solo o sola, está luchando contra alguna tentación, sufre persecución, se enferma, descansa en el poder de Dios y glorifica a Dios en sus sufrimientos. La reacción de la humildad. La humildad como paciencia en el sufrimiento. En segundo lugar, la humildad como unidad y apoyo mutuo. La humildad impulsa a la iglesia a unirse y a apoyarse mutuamente. Unidad y generosidad son dos lados de la misma moneda. Vea versículo 27. Solamente que os comportéis, del capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dice el versículo 2 del capítulo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Actuar de manera digna de Cristo nos debe de llevar a la unidad. Cuando la iglesia pelea, cuando en la iglesia se pelean los líderes de ministerios, cuando la iglesia entre sí se pelea,
Cuando uno va a cuál es la razón del pleito, siempre, siempre va a ser el orgullo. Que un hermano sintió que no le estaban tratando con el mismo honor. Que otro hermano, que otra hermana sintió, y lo vemos así y notamos, ahí está el problema. Para poder trabajar con un solo espíritu y propósito se necesita humildad. Y no la humildad de hacerse menos, sino la humildad que viene del Evangelio. No somos más que otros. Todos somos merecedores del infierno y a todos se nos salvó por la misma gracia en Cristo Jesús. No hay nadie que tenga más valor que otro. Todos igualitos. Cuando se nos olvida es cuando tenemos problemas. Somos llamados, hermanos, a mantenernos juntos, dice versículo 14 del capítulo 2. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Piensen, lo vamos a ver más adelante, pero es un mandato, haced todo sin murmuraciones y contiendas, sin estar, es que no me están dando lo que merezco, es que no estoy siendo reconocido como merezco, es que el hermano reconoció a unos y no a otros, y así sucesivamente, y empezamos a tener problemas entre nosotros. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Capítulo 4, versículos 2 y 3. El clásico versículo. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Una es placentera y la otra es buen viaje. Creo que es al revés. Buen viaje y placentera. Están ahí las dos peleándose. Están discutiendo por algo y les dice Pablo, ruego que sean de un mismo sentir. Para que sean de un mismo sentir van a tener que quitar el ¿qué? El orgullo. Y le pide a compañero fiel, que en griego también puede ser un nombre propio. O sea, era un hermano que se llamaba compañero fiel. Que las ayudes. Y para que las ayude va a tener que tener humildad. Entonces la humildad es un mandato, somos llamados a la unidad, somos llamados a ponernos de acuerdo, somos llamados a dejar de lado las quejas, las discusiones, los desacuerdos, las palabras ásperas. La unidad no es automática, debe ser trabajada. Nos tenemos que esforzar para mantenernos juntos. Debe ser buscada deliberadamente. No es algo que llega, vamos a mantenernos unidos. No, es algo que tenemos que provocar. Es algo que tenemos que dar un paso adelante. Si tenemos una diferencia con alguien, tenemos nosotros que dar el paso adelante siempre. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Una característica a veces que pasa en las iglesias es que a veces en la carnalidad cada quien quiere jalar agüita para creo que es agüita para su barco. Quiere buscar que su ministerio salga a flote, aunque eso signifique la destrucción del otro ministerio. Quiere hacer que toda la energía se concentre en un ministerio, aunque hay también otros, y así se la pasa. Bueno, este es un llamado a pensar en otros antes que uno, a considerar a otros como superiores a él mismo. Es un llamado a no hacer nada por contienda o nada por vanagloria. Es un llamado a atender los intereses de Dios antes que nuestros intereses propios. Antes que nada están los intereses de Dios, la gloria de Dios. Nuestros intereses
los intereses personales siempre deben de quedar desechados. Primero está Dios. Primero la gloria de Dios y después la gloria de Dios. Filipenses capítulo 4, versículos 14 y 15. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo incluye esta acción de gracias hacia los hermanos filipenses, porque en algún momento los hermanos filipenses cuidaron de los intereses de Pablo y le enviaron. Pero ahora pensemos, cada dracma que le enviaron significó un dracma menos para ellos. Es como ahora que enviamos a misiones. Cada 17 pesos que vamos a darles va a significar una coca que no va usted a tomar. Cada, 70 pesos que usted va a enviar a misiones va a ser un alambre chico que no va a poderse comer. Y a veces vamos a tener que despojarnos de cosas, de enviar dinero, y aunque nuestros zapatos no sean Gucci y nuestros tenis sean Panam, y se rompan a cada rato, vamos a estar contentos, porque en realidad se sufre cuando se apoya. Se sufre cuando se apoya. Cuando se apoya a algo, se sufre. Así que, en primer lugar, vemos la unidad como paciencia en el sufrimiento. En segundo lugar, la humildad como unidad y apoyo mutuo. En tercer lugar, la humildad como dependencia en Dios. Filipenses capítulo 3, versículos 3 al 9. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Reconocer quiénes somos nos ayuda a mantener los pies en la tierra. Somos pecadores, limitados, mortales, que no pueden en realidad generar sus propios recursos, que se pueden enfermar en cualquier rato, que nos podemos morir en cualquier momento. Y entonces tenemos que aprender a vivir dependiendo de Dios y en su justicia, dependiendo de Dios y en su provisión, dependiendo de Dios y no en nosotros mismos. Si hay alguien que tenía un currículum buenísimo, sería Pablo, ¿verdad? Lo presenta ahí. Su currículum era una persona excelente. Pero ¿qué dice al final? Pero todas esas excelencias las tengo como basura. No me servían para llegar al cielo. No me servían para agradar a Dios. Por muy excelente que haya sido, no me sirvió nada de eso para alcanzar alguna gracia de parte de Dios. Es importante recordarlo. Asistir a la Iglesia Bautista Fuente de Vida Eterna, diezmar, ayudar a otros, leer la Biblia, en realidad no alteraría nuestro estado espiritual, de no ser, o a menos que nos hayamos arrepentido
y confiad en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Tener el más alto cargo, ser la persona de quinta o sexta generación de cristianos, ser la persona más agradable en la iglesia, ser el predicador o ser el músico o ser el maestro, no importa, ninguna de esas cosas tienen la habilidad de hacernos salvos. Solo cuando reconocimos que éramos pecadores y caímos humillados ante Cristo, vino la salvación a nosotros. Y así se nos debe de quedar en la mente. No hay privilegios ganados por obras. Todos son por gracia. Otorgados por Dios, por gracia. Esta humilde dependencia en Dios no termina cuando recibimos a Cristo, sino sigue adelante y sigue adelante en el resto de nuestra vida como cristianos. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este versículo, estos dos textos sintetizan claramente la responsabilidad del creyente en cuidar su vida espiritual y la soberanía divina. El creyente está llamado a obedecer, a ocuparse en su salvación con temor y temblor, a trabajar en su vida espiritual, pero siempre debe de recordar que al final de cuentas es Dios que produce el crecimiento. ¿Por qué es importante eso recordarlo? Porque va a haber alguna persona que empieza a despegar en su vida espiritual y empieza a portarse bien y empieza a hacer cosas para agradar a Dios y de repente empieza a llenarse de orgullo. Pecadores de la iglesia no me merecen. Empieza a regañar a medio mundo porque su nivel de espiritualidad está alto comparado con el de los demás. Empieza a pensar que es referente. Y entra a la iglesia y empieza, bésenme la mano. Está entrando su santidad, el hermano o la hermana. Y se les olvida que el resultado de nuestro esfuerzo en nuestra vida espiritual, al final de cuentas, lo da Dios, no nosotros. Así que al final de cuentas, la gloria es a Dios, no a nosotros. Cada éxito en la vida espiritual que tenemos es de Dios, no de nosotros, pero nosotros tenemos la responsabilidad de leer la Biblia, de orar, de venir a la iglesia, de diezmar, de participar. Esa es nuestra responsabilidad, pero el fruto lo da Dios. Confiamos en Dios para salvación. Confiamos en Dios para el crecimiento espiritual. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estos versículos nos hablan de esa necesidad que vamos a tener para la provisión diaria de todas las cosas. ¿Se preocupa de qué va a comer mañana? Ore a Dios. ¿Se preocupa si va a recibir el dinero de su salario? Ore a Dios. ¿Se preocupa si le va a alcanzar el dinero para las medicinas? Ore a Dios. Ore a Dios. Dios provee para cada necesidad de una manera asombrosa, y si no nos da lo que nosotros creemos que necesitamos, siempre nos va a dar lo que Él sabe que sí necesitamos. A lo mejor usted está preocupado porque no le alcanza para la televisión de 50 pulgadas. Y Dios nada más le da una Biblia chiquita. Entonces, póngase a leer la Biblia.
Llega el ladrón y no encuentra televisión de 50 pulgadas, encuentra la Biblia y pues no se va a llevar la Biblia. Y no habrá perdido su televisión de 50 pulgadas porque no la tiene. Aprenda a confiar en Dios. Dios siempre le va a dar lo que realmente usted necesita. No lo que usted piensa que necesita. Lo que Él sabe que realmente necesita. Inclusive cosas materiales. No estamos pensando que nunca va a tener nada, sino estamos viendo que si Dios quiere que tenga usted unos buenos zapatos, le va a dar unos buenos zapatos. Si Dios quiere que tenga un buen vehículo, Él se lo va a dar. Pero no se afane, no se preocupe. Si Él quiere que coma huevo y no pollo rostizado, Él sabe por qué. A lo mejor iba a comer el pollo rostizado y le iba a hacer daño. Él sabe lo que es mejor para usted. Así que hemos visto la humildad como paciencia en el sufrimiento, la humildad como unidad y apoyo mutuo, la unidad como dependencia a otros, y terminamos con la humildad para modelar el ejemplo de Cristo unos a otros. La humildad nos impulsa a ser un ejemplo de Cristo a otros. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Imagínense a alguien diciendo, imítenme. ¿Qué diríamos? Te faltó humildad, ¿no? Si alguien dice, yo soy ejemplo, el referente, síganme. No. Lo que Pablo está diciendo por el resto del contexto que vamos a ver después. Cristo es el ejemplo. Síguelo. Y si ves a Cristo en mí, sigue lo que ves de Cristo en mí. Se requiere humildad del Evangelio para sostener cualquier cosa en nuestra vida digna de admirar. Cualquier cosa que usted tiene que es digno de admirar, es solo gracias al Evangelio. No más. Para Pablo no eran sus logros religiosos, sus obras en Cristo, sino su dependencia y perseverancia y enseñanza de Cristo. Él no decía, imíteme a mí como buen fariseo, imíteme a mí como perseguidor de la iglesia, imíteme a mí como predicador. De hecho, en la epístola de los Filipenses no dice, imíteme a mí, he fundado la iglesia, ya a estas alturas, he fundado la iglesia en Tesalónica, he fundado la iglesia en Corinto, he fundado la iglesia de Éfeso, he fundado un montón de iglesias ahí en Galacia. Ni las menciona. Si van a seguirme, sigan lo que vean de Cristo en mí. Eso sigan, no otra cosa. Queremos ser ejemplo a otros. Y dice ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Luego dice en capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. Capítulo 4, versículo 5. Y con esta cita termino. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Pablo está llamando a los filipenses a ser ejemplo, a brillar. Las estrellas que ven en el cielo no brillan por ser especiales. Brillan porque simplemente son estrellas. Es su naturaleza. Cada estrella que usted ve en el cielo, las poquitas que ahora ya vemos, ya cuando vamos al campo y ahora sí vemos que realmente está estrellado el cielo. Pero cada estrella que logramos ver aquí en las ciudades no brilla porque es una estrella especial, sino porque es estrella. Nada más. Los cristianos deberíamos de brillar en este sentido. Los cristianos deberíamos de reflejar santidad y ser un contraste claro en el mundo. Debería de verse bien. Esto es el mundo, estos son los cristianos, simplemente porque somos cristianos. No porque seamos especiales o mejores, sino simplemente porque somos cristianos. Si nos comportáramos como cristianos,
se notaría la diferencia entre un mundano y nosotros. Brillaríamos por sí. Se notaría la diferencia entre uno que dice mentiras y uno que no. Entre uno que toma y uno que no. Entre uno que es honesto y ama a otros en Cristo Jesús y el que no. Simplemente porque nos comportamos como creyentes. Porque es nuestra naturaleza. Y así hemos visto en este resumen de lo que vamos a estar viendo a lo largo de varias semanas estudiando la epístola del apóstol San Pablo a los filipenses, que Filipenses es una representación hermosa y edificante de la humildad de Cristo. Es una exhortación para que nosotros, los seguidores de Cristo, copiemos su humildad. Estamos llamados a seguir a Cristo en el sufrimiento. Estamos llamados a seguir a Cristo en el servicio y estamos llamados a seguir a Cristo en la unidad entre nosotros. Estamos llamados a practicar una dependencia total en Dios y a mostrarle al mundo quién es Cristo en nosotros. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche porque tú nos has bendecido de muchas formas. Ninguna de ellas merecida. Nunca fue nuestra bondad, nuestro linaje, nunca fue nada de nosotros, siempre fue tu gracia. Inclusive no éramos parte del pueblo judío y tú nos hiciste tu pueblo por pura gracia. Merecíamos el infierno, pero en Cristo Jesús tenemos la salvación. Ahora ayúdanos a recordar que las peores circunstancias de nuestra vida, lo peor que podamos vivir ahora como cristianos, no se compara a lo que hubiéramos merecido de no tener a Cristo. Ayúdanos a recordar que somos pecadores, salvos por gracia, y que eso no se nos olvide para tener los pies en la tierra a la hora de tratar con otros, a la hora de servirte. Señor, ayúdanos a reflexionar en lo que el Evangelio produce en nosotros. Humildad. No merecedores de nada, pero teniendo todo por gracia. Que eso no se nos olvide a la hora de actuar, a la hora de vivir a Cristo en la vida cotidiana. Anima, Señor, a cada uno de mis hermanos, los que están luchando, batallando, esforzándose. Ayúdales a recordar que sus batallas son temporales, que no tienen lo que merecen, que han sido salvos. A cada uno de nosotros ayúdanos a recordar que sí, nos llamas a obedecerte. Es nuestra responsabilidad trabajar en nuestra vida espiritual, pero que nunca se nos olvide que el fruto lo das tú para tu honra y tu gloria, para que no entre el orgullo espiritual y ocupe un lugar que no le corresponde. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que tú nos has dado y te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos.